El monte de las ánimas. La noche de difunto me despertó, a no sé qué hora, el doble de las campanas, su tañido monótono y eterno, me traba a la mente esa tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. Imposible. Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato, me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. Yo no la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza, con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecido por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. Atad los perros, haced la señal con las trompas para que se reúnan todos y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es el día de todos los santos y estamos en el monte de las ánimas. ¿Tan pronto? Si fuera otro día, diría que este rebaño de lobos proviene del Moncayo, pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración de los templarios, y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. ¿En esa capilla ruinosa? Bah, ¿quieres asustarme? No, hermosa prima, tú ignoras cuánto sucede en este país, porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua, yo también pondré la mía al paso, y mientras dure el camino te contaré la historia. Los padres se reunieron en alegre y bullicioso grupo. Los condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos, y todos juntos siguieron a su hijo, Beatriz y Alonso, que precedían la comitiva a bastante distancia. Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos la prometida historia. Después de conquistar la ciudad de Soria que pertenecía a los árabes, el rey mandó a traer a los templarios, guerreros y religiosos, desde tierras lejanas para defender a la ciudad por el lado del puente. Esta decisión del rey disgustó a los nobles de Castilla, quienes sin ayuda de los templarios habían conquistado la ciudad, así que ellos consideraban que podían defenderla ahora. El odio fue creciendo entre ambos grupos. Los hidalgos de la ciudad retaron a los templarios que habitaban en el bosque a enfrentarse en una batalla. Este enfrentamiento fue devastador. El monte quedó lleno de cadáveres y los lobos se dieron un festín. Tras ello, el rey dio por abandonado el monte y enterraron allí amigos y enemigos. Quedó sin uso y fue deteriorado por el tiempo. Desde entonces, dicen que la noche de los difuntos las ánimas de los muertos salen de cacería. Por esa razón se llama el monte de las ánimas, y no quiero que nos coja la noche. La relación de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes llegaban al extremo del puente, que da paso a la ciudad por aquel lado. Allí esperaron al resto de la comitiva, la cual, después de incorporarse los dos jinetes, se perdió por entre las estrechas y oscuras calles de Soria. Los servidores acababan de levantar los manteles. La alta chimenea gótica del Palacio de los Condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor, iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente, y el viento azotaba los emplomados vidrios de las ojivas del salón. Solo dos personas parecían ajenas a la conversación general, Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos absortos en un vago pensamiento, los caprichos de la llama. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz. Ambos guardaban hacía un rato profundo silencio. Las dueñas referían, a propósito de la noche de difuntos, cuentos tenebrosos en que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel, y las campanas de la iglesia de Soria doblaban a lo lejos con un tañido monótono y triste. Hermosa prima, pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre. Las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales. Sé que no te gustan, te he oído suspirar varias veces. ¿Acaso por algún galán de tu lejano señorío? De un modo u otro, presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos, quisiera que llevases una memoria mía. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyer que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera. ¿Lo quieres? No sé en el tuyo, pero en mi país una prenda recibida compromete la voluntad. Solo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente. El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al joven, que después de serenarse dijo con tristeza: Lo sé, prima, pero hoy se celebran todos los santos, y el tuyo entre todos. Hoy es el día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío? Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya, sin añadir una palabra. Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio y se volvió a oír la cascada voz de las viejas que hablaban de brujas y de trasgos, y el zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de la ojiva y el triste y monótono doblar de las campanas.
Y antes de que concluya el Día de Todos los Santos, ¿puedes dejarme un recuerdo tuyo? ¿No lo harás? ¿Por qué no? ¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería y que por no sé qué emblema de su color me dijiste que era la divisa de tu alma? Sí. Pues se ha perdido y pensaba dejártela como un recuerdo. ¿Se ha perdido? ¿Y dónde? No sé, en el monte acaso. ¿En el Monte de las Ánimas? Tú lo sabes porque lo habrás oído 1000 veces. En la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fiera que he muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres, y he combatido con ellas de día y de noche. Y nadie diría que me ha visto huir del peligro. Otra noche volaría por esa banda, pero esta noche tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan. Las ánimas del monte comenzarán a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas. Las ánimas, cuya sola vista puede helar de horror la sangre de mal valiente. Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido exclamó con un tono indiferente, y mientras atizaba el fuego del hogar, donde saltaba y crujía la leña arrojando chispas de 1000 colores. Eso de ningún modo, qué locura, ir ahora al monte por semejante friolera, una noche tan oscura, noche de difuntos y cuajado el camino de lobos. Al decir esta última frase, la recargó de un modo tan especial que Alonso no pudo menos de comprender toda su amarga ironía. Movido como un resorte, se puso de pie, se pasó la mano por la frente, como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón, y con voz firme exclamó, dirigiéndose a la hermosa, que estaba aún inclinada sobre el hogar, entreteniéndose en resolver el fuego. Adiós, Beatriz. Adiós. Hasta pronto. Alonso, Alonso. Un minuto se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, prestó atento oído a aquel rumor que se perdía, que se desvanecía por último. La vieja, en tanto, continuaban en su cuento de ánimas. El aire zumbaba en los vidrios del balcón y las campanas doblaban a lo lejos. Había pasado 1 hora, 2, 3, la medianoche estaba a punto de sonar y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía, cuando en menos de 1 hora pudiera haberlo hecho. ¿Habrá tenido miedo? Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió. Se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las 12 sonaron en el reloj. Beatriz oyó entre los sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído a par de ellas pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz apagada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana. Será el viento. Pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas del oratorio habían crujido, con un chirrido agudo y prolongado y estridente. Primero una y luego las otras más cercanas. Todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por un orden. Estas con un ruido sordo y suave, aquellas con un lamento largo y crispador. Después, silencio, un silencio lleno de rumores extraños. El silencio de la medianoche, con un murmullo monótono, de agua distante, lejanos ladridos de perros, voces confusas, ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas, que casi no se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota no obstante en la oscuridad. Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinas y escuchó un momento. Oía mis ruidos diversos. Se pasaba la mano por la frente, tornaba a escuchar nada, silencio. Veía como bultos que se movían en todas direcciones y cuando dilatándose las fiaba en un punto nada, oscuridad, las sombras impenetrables. Bah, soy yo tan miedosa como estas pobres gente, cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír una conseja de aparecidos. Y cerrando los ojos intentó dormir, pero en vano había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse, más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi impredecible, pero continuado y a su compás oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaban, y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo y, arrebujándose en la ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas de aire y las campanas de la ciudad de Soria, una cerca, otra distante, doblaban tristemente por las ánimas de los difuntos.
Así pasó 1 hora, 2, la noche, un siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al final despuntó la aurora. Vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, es tan hermosa la luz clara y blanca del día. Separó las cortinas de seda del lecho y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal decoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto sangrienta y desgarrada la banda azul que perdió en el monte, la banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del monte de las ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas del ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros, muerta, muerta de horror. Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de difunto sin poder salir del monte de las ánimas, y que al otro día antes de morir pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, asegura que vio los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla, levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y caballeros sobre osamenta de corceles perseguir como una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso.